Buenas tardes. Este es el cuarto episodio de Querer Queriendo, un podcast dedicado a los que queremos salir de la inmunda, los que queremos sentirnos mucho mejor todos los días. Hoy no con tan muy buenas noticias, ¿no? A nivel mental y emocional en Bogotá se declaró una crisis de salud mental dada el fallecimiento de una señorita, una residente de la Universidad de la Javeriana, y deciden por fin declarar una crisis de salud mental en la ciudad. Entonces, creemos que es muy pertinente hoy presentar nuestros respetos al respecto de esa situación que estamos viviendo en la ciudad y, y seguir insistiendo muchísimo en que tarde, pero afortunadamente nos hemos dado cuenta que la salud no es solo física y que es muy importante pararle muchas bolas a eso que lo que nos genera, las emociones que nos genera, todos los contextos en los que nos desenvolvemos a diario. La casa, la familia, el trabajo, El transporte el público. transporte público. No, no lo creas, hay mucha gente que, incluida mi familia, sufre de ataques de pánico en un bus de Transmilenio sin ningún problema. O sea, es algo que ya no es un cuento de extrañarse. Em, entonces, nada, qué bacano que estemos de nuevo acá, Alfred. Tuvimos una pausa larguita porque tuve un viaje largo y no La vida pudimos. pasa, la vida pasa, Shit la vida happens. pasa. Pero Pero estamos de nuevo acá, tenemos un súper invitado. Y hoy queríamos arrancar también con algo diferente en el podcast el día de hoy. Yo en ese viaje que hice me encontré con un libro que parece ser un poco para dummies, que se llama El cerebro y las emociones, de neurociencia y psicología, sentir, pensar, decidir. Obviamente, pues como en mi afán de entenderme y lo que siempre les hemos dicho en nuestro podcast, de entendernos, de saber qué es lo que está pasando y de empezar a afrontar las cosas de tal manera que podamos vivir la vida mejor, que nos guste un poquito más, que no, que queramos de verdad vivir, porque a veces uno se levanta sin ganas de vivir. Y me pareció muy chévere, Alfredo, que de entrada en este libro lo primero que se acepta es, seamos sinceros, hasta ahora las emociones han tenido mala prensa y es que es así. Es decir, nos enseñaron desde chiquitos, por ejemplo, que no llore, no llore que que no llore que llorar es de niñas. O si uno se emberraca y se le sale la miércoles y le echa la madre a alguien, pues claro, no, ya queda calificado como miles de cosas, ¿no? Pero entonces quiero recomendarles este libro para aquellos que como yo y como nosotros quieran empezar a entender cómo es que funciona nuestro cerebro y esto de las emociones. Y en este capítulo que se llama, es el capítulo de la ira, y lo traigo a cotación porque es de las, pienso yo que es de las emociones de las que yo más sufro y en las que más tengo que trabajar probablemente. Y hay un par de citas muy interesantes, una de Aristóteles y otra de Confucio. Los dos me caen bien, los dos manes. Entonces dice, cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, ¿qué tal eso? Eso ciertamente no resulta tan sencillo, ¿no? Esto es Aristóteles. Y la de Confucio es, el que domina su cólera domina a su peor enemigo. Y en parte yo con Confucio me siento bastante identificada con esa cita porque sí muchas situaciones de mi vida actual, muchas relaciones, mucha interacción que he tenido con mi alrededor ha sufrido muchos efectos y muchos daños a raíz de el no saber con quién, a qué grado y de qué forma expresar mi ira, porque pues el sentirlo es, creo yo, natural. Entonces, bueno, les dejo esa recomendación ahí. Te lo recomiendo. está, está buena. ¿Cómo era que decía la de Confucio? La de Confucio dice, el que domina su cólera domina su peor enemigo. Y no, y su mente. O sea, yo pienso que nuestra mente es nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo, ¿no? Y pues que sirva para introducir a nuestro invitado, a Rafael. Bienvenido. Y no sé tú qué reflexión te surge de estas, ¿cómo se dice? Sentencias, frases que, Rafaela Bella, por supuesto. Bueno, primero, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar acá, Rafa.
Pues digamos que muchas cosas, ¿no? Pues eso lo pone a uno a pensar en función de muchas situaciones. Digamos que el tema de las emociones pocas veces es tocado, sin embargo, sabemos que son trascendentales en la vida. Lo primero que debería enseñarle a uno o darle herramientas es de no tomar decisiones cuando usted tiene una emoción fuerte, ¿sí? Porque normalmente lo conduce a tomar malas decisiones. Entonces, cuando usted está súper enamorado, usted no piensa, usted actúa. Cuando ya se detiene a pensar, pues entonces se da cuenta de que, oiga, si yo hubiera hecho, no, pero es que no se detuvo a pensar. Entonces uno comienza a darse cuenta de muchísimas situaciones. El otro tema, digamos que se requiere, digamos, la información hay. ¿Sí? Usted tiene clip y da información, pero una cosa es tener información y otra cosa es tener el conocimiento. Sí, el conocimiento implica la información, más la experiencia, más la sabiduría, más el poder tomar buenas decisiones. Y tomar buenas decisiones implica tener una visión holística de los diferentes temas que se están desarrollando. Y en ese sentido, pues nosotros estamos muy limitados, porque el flujo de información que tenemos actualmente gira en torno a la dinámica de las redes sociales. Cada vez la cosa es mucho más corta y mucho más concreta. Y entonces se generan tendencias, ¿sí? Y eso pues genera una serie de problemas. Entonces hay cosas que, por ejemplo, yo las relaciono, ustedes saben que yo soy entrenador y dedicado al tema de el entrenamiento y la actividad física, y pues eso para mí tiene que ver todo con la vida, ¿sí? Entonces, lo primero que deberían enseñarle a uno es que una relación interpersonal no es un problema de velocidad, es un problema de resistencia, Uy, ojo, cómo se está planteando esto de las ¿sí? relaciones, me encantó. Entonces, esas cosas le dan a uno herramientas. Y claro, uno tiene que ser fuerte para poder afrontar muchas situaciones que se van a presentar dentro de los procesos de la relación, pero a uno no le enseñan a ese tipo de cosas, He ahí ¿sí? el secretico de que funcione. De que funcione. Claro. Claro, uno tiene que tener velocidad de respuesta cuando se presenta alguna situación que enmarca problemas. Y tiene que estar uno ahí atento a ese proceso. Uno tiene que ser flexible, uno tiene que tener flexibilidad para poder entrar en armonía y compaginar con la pareja. Pero el problema es que siempre estamos compitiendo Sí, y qué la loco, qué competencia loco. desgasta. Sí, la competencia desgasta. Por eso el tema de, por ejemplo, con los atletas. La Ustedes vida. vieron a la gimnasta esta de Estados Unidos, Simón. y Simmons, y que normalmente uno, digamos que como atleta y como entrenador se prepara para ese tipo de situaciones y que tiene una cantidad de herramientas al lado. O sea, uno cuenta con un equipo interdisciplinario, uno tiene médico, tiene psicólogo, tiene persona especializada en el tema de la salud mental. Y a pesar de todas las variables que uno puede llegar a controlar en el entrenamiento, muchas veces fracasa. Entonces el problema es que siempre nos han enseñado a ganar, pero no nos han enseñado a perder, ¿sí? A uno no deberían medirlo, por ejemplo, en el tema deportivo, solamente por las medallas que gana, sino por la cantidad de veces que es capaz de Que intenta. levantarse cuando pierde. Sí, Y uno tiene que aprender es de la pérdida, no de la ganancia, la sino de la resiliencia. pérdida. Entonces eso conlleva, digamos que a un desarrollo armónico, mental, funcional, físico. ¿El problema cuál es? Que físicamente no estamos preparados para eso. Entonces, si físicamente no estoy preparado para soportar ese tipo de situaciones, pues no voy a poder afrontarlas, porque es que finalmente, ¿qué pasa en el entrenamiento? Usted aplica una serie de ejercicios o de cargas para lograr unas modificaciones a nivel estructural, mental, funcional. Pues las pérdidas son eso, son cargas externas que nos obligan a adaptarnos y a lograr cambios, pero el problema es que no las aceptamos. Y entonces comenzamos a entrar en choques y en cuestiones internas bastante complejas, porque no somos capaces de solucionar. Para mí, por ejemplo, en estos momentos el problema más grande del presente siglo se llama soledad. Sí, cada vez estamos más solos. Entonces ustedes recuerden, ustedes que son más o menos de mi época, pues cuando usted cumplía años en el colegio, resolvíamos con un pastel y todos los compañeritos del curso iban a su fiesta de cumpleaños. Ujú, Estamos hablando de kinder, transición. ujú. En primaria ya la cosa se reducía, o sea, su mamá le decía, venga, Invite no a dos tenemos o tanto tres. plata, traiga sus 10 mejores amiguitos y aquí compartimos, ¿sí? Llegó al bachillerato y no, eso se limitó a un almuerzo familiar. Y mire, aquí está este dinerito, vaya con sus mejores amigos al centro A comercial comer helado. y haga alguna cosa. Llegó a la universidad y usted ya tiene compañeros de semestre, ¿sí? Cada vez su círculo social se va Ni hablar reduciendo cuando usted más. hace su familia. Exacto. Entonces, Uf, cuando llega ya es usted su familia, pues termina su vínculo social, sí. comienza a aislarse. Ujú.
Y nosotros somos seres humanos que necesitamos interacción. Necesitamos crecer en la medida en que somos capaces de interactuar con los demás. Porque el problema es que usted comienza a generar su propia realidad y comienza a generar una serie de procesos, pero muy reducidos. Cuando usted sale a enfrentarse realmente con el tema, Es otra es cosa. otra cosa totalmente diferente. Y cada vez se siente más solo, más solo, más solo. ¿Sí? El problema cuál es? Que cada vez se aísla usted más, pero en realidad muchísimas personas están en la misma situación de uno. Y no los, pues una de las razones por las que estamos haciendo este podcast es eso, ¿no? Un poco la exteriorización de lo que estamos sintiendo, probablemente una situación de soledad o millones de cosas más, que nos sentimos como bichos raros y pensamos que somos los únicos y eso es peor todavía, ese encierro emocional, esa cárcel que uno lleva ahí y lo que queremos es realmente, venga, parcero, yo también siento lo mismo, yo también tal y tal otra cosa, usted qué ha hecho, qué hemos hecho, y en parte por eso es que empezamos este podcast, pero espérate. Para hablar de esos temas que no se hablan mucho, pero que uno considera que de pronto son importantes hablarlos, ¿no? Como eso que tú estás diciendo de las relaciones. Me parece interesante que, no sé, en mi cabeza, yo relacioné lo de la competencia que incluso pasa a veces en las relaciones de pareja, ¿no? ¿Cuál es el que está más enamorado? Y tienes que ser tú. No yo, no, tú tienes que ser una. O sea, como que siempre hay esa, y hablábamos viniendo para acá, que eso es una cosa que ha complicado las relaciones de pareja, ¿no? Ujú. Que uno como que no quiere que se le note tanto la draga en la Ya. que uno está. Y a la larga antes uno como que no tenía tanta esa prevención. Uno, si uno estaba tragado, no le importaba que se notara. Eh, y uno miraba a las amigas y tampoco les importaba que se les notara. O sea, como que No, ahora ahora, no. ahora, eso de las citas es más enredado que antes. Y el miedo, digamos que una de las cosas que creo que no hace que uno evolucione es el miedo. Sí, Usted está con total. una pareja y entonces usted tiene miedo porque de pronto está mal, se siente mal, ha sido oprimido, ha sido maltratado. Y el miedo al cambio. Entonces, uy, ¿qué pasa si lo dejo? ¿Será que soy capaz de volver a iniciar? O si lo dejo, ¿qué van a pensar los demás? Entonces La presión comienzo a social. reprimirme en función de ese tipo de situaciones y se me olvida que es que yo no vine a este mundo a complacer a A nadie. nadie. La vida es demasiado corta y tengo que generar una serie de procesos y cumplir con una serie de objetivos, pero para mí. Sí, el problema es que nosotros comenzamos de una u otra forma, entre comillas, a sacrificar nuestras necesidades y nuestros objetivos en función de otros, que normalmente a usted no le importa. No, ¿Sí? uno se sacrifica breve. Escuchaba yo en estos días una entrevista que le hicieron a un empresario famoso y el tipo expresaba ese tipo de cosas. Entonces le decían, bueno, usted es un empresario muy famoso, muy exitoso, económicamente está usted muy bien. Y el tipo pues muy serio, muy parco decía, sí. ¿Y usted a qué le atribuye su éxito? Yo, a varias cosas. La primera, yo no tengo amigos. Entonces el entrevistador se queda sorprendido y, pero ¿cómo así que usted no tiene amigos? No, porque es que los amigos son una distracción y normalmente te pagan mal. Entonces quedaba así. Oiga, complicadísima esa situación que usted está diciendo. Sí, claro, pero es que usted tiene que tener unas reglas de desarrollo. Usted plantea unos objetivos en la vida y cuando los cumpla, pues ya busca otras cosas. Entonces, ¿usted quiere ser exitoso? Y entonces el entrevistador le decía, sí, los proyectos que haga no los hable. Primera cosa. Segunda cosa, usted en el trabajo tiene compañeros de trabajo, no amigos. Tercera cosa, si usted no está de acuerdo con las políticas de la empresa, no se lo diga a nadie. Si se ve obligado, cambie de trabajo, pero no hable mal de la empresa donde está, porque si no eso le va a acarrear problemas y enemigos. Y lo que usted menos necesita en el medio es enemigos. Claro, uno no se pone a pensar en ese tipo de cosas y eso es lo que No, uno siempre ha uno hecho. va muy a la ligera. Sí. ¿Sí? Y mira que hablando de eso que tú dices de andar complaciendo a la gente, en nuestros episodios anteriores hablamos sobre otros temas de renunciar a esa complacencia, ¿no? La primera, la de la familia, la segunda, la de no quedar mal con la sociedad, de qué pasa si yo estudié esto, pero en realidad me sabe a miércoles y lo que quiero hacer es otra cosa completamente. En tu caso, Rafa, o sea, hablemos un poco de tu vida personal, paremos un toque así con nuestro tema en general de la salud, que ya lo retomaremos más adelante, pero ¿cómo fue tu crianza? ¿Qué te decían a ti en tu casa? ¿Cuál fue como ese input que te dieron a ti en la casa de cómo iba a ser la vida cuando eras niño? ¿Cómo iba a ser la cosa? Porque pienso yo que así como tú mencionas el sistema educativo de nuestro país y de una gran mayoría de América Latina, em,
Otra cosa que le compite al sistema educativo son las creencias con las que uno crece, que es el input que le da a uno la familia, que son todas esas cosas con las que uno crece escuchando todos los días y se lo repiten y se lo dicen y tal y cual. ¿Cómo fue ese asunto en tu casa, por ejemplo? Bueno, pues ese es un tema complejo. Digamos que yo, pues es la hora que hay muchas heridas y cosas que yo no he sanado. Yo vengo de una familia disfuncional. eh, Mi papá era un tipo demasiado agresivo, con cantidad de problemas desde el punto de vista de comportamiento social. Mi papá tuvo 6 esposas, 39 hijos. ¿Era musulmán? No, yo tengo 3 medio hermanos que tenemos la misma edad. Digamos que él tenía filosofías claras y una de las filosofías claras era que los hijos eran mano de obra calificada y barata. La mujer era un utensilio más de la cocina, ¿sí? De esa manera y así, pues como se lo pinto, nos trataban. O sea, nosotros nos golpeaban por lo menos 3 veces a la semana, por gusto, ¿sí? Entonces, el tema era complejo en mi familia. Además de eso, yo tenía problemas de miopía y astigmatismo. Entonces, yo usaba unas gafas impresionantemente grandes. Pues ustedes imaginarán en los años 70, eso era una invalidez total. Yo sufrí ¿Cómo es la todo vida, el no? bullying que Míralo. ustedes se puedan imaginar. O sea, a mí me golpeaban, me maltrataban tanto en la casa como en el colegio. eh, no tenía formas de desfogarme, no había forma. Mi mamá no podía consentirnos porque inmediatamente eso era un problema y una catástrofe total. Entonces, inclusive yo no podía hacer deporte. Cuando yo salía a las clases de educación física, el profesor de educación física me sentaba Porque no porque podías no ver podía ver. supuestamente ya. Entonces no podía y usar gafas era un impedimento. Entonces para mí eso era terrible, ¿sí? Además de eso, pues la disciplina de esa época era terrible, la disciplina era muy drástica. Los docentes tenían en ese momento viabilidad para tratarlo a uno mal, golpearlo. Entonces el bullying que uno recibió, por lo menos que yo recibí, fue una cosa catastrófica, una cosa de locos. Yo comencé a hacer deporte y comencé a darme cuenta de que tenía habilidades. A pesar de mis limitaciones, digamos, visuales, tenía habilidades. ¿Qué Y por qué empezaste? ¿Por qué deporte empezaste en yo el cole, me comencé imagino? en el colegio jugando fútbol, Ujú. ¿sí? Y tenía habilidades, pero no me dejaban jugar, ¿sí? Y había, digamos que mucha presión de todo lado. Y es lo que, pues, en estos momentos se denomina bullying. Sí. Digamos que mentalmente, pues para mí eso se convirtió en retos. ¿Sí? Entonces, para mí, yo siempre quise ser el mejor en todo, en el estudio. Yo ocupé los primeros puestos siempre en el colegio. Cada vez que me daban la oportunidad, pues trataba de demostrar que era el mejor en el proceso, en el trabajo. Y de ahí para allá comencé como a evolucionar. Entonces pasé de hacer fútbol a hacer baloncesto, pasé de hacer baloncesto a hacer ciclismo. Y en el ciclismo me metí en el mundo competitivo. Y Ish. entonces yo comencé a competir más o menos en el año 1978-79. Hice ciclismo profesional, estuve hasta el año 1988 que se acabaron los equipos de ciclismo profesionales en Colombia. En los años, Discúlpame que te haga un paréntesis, pero me parece que esa época que estás hablando es más o menos la época que surgió Cochise, que surgió Lucho Herrera, ¿no? correcto. Entonces esa época fue la época dorada del ciclismo. En Colombia, para esa época, habrían más o menos unos 30 equipos profesionales de ciclismo. Pues había patrocinio, había de todo. Yo en esa época era de categoría juvenil, tenía más o menos unos 16, 17 años. En 1988 se acaba el ciclismo o el patrocinio del ciclismo profesional en Colombia. Y pues yo acabo de cambiar de categoría. No había forma de seguir, porque lo que tú dices, o sea, estaba Lucho Herrera, Fabio Parra, los Wilches, Había nombres muy gente, duros, claro, ¿no? campeones de la Vuelta a España, campeones de premios de montaña, campeones de las diferentes vueltas aquí a nivel latinoamericano. ¿Ya existía la Vuelta a Colombia Ya, o claro, ya la habían, claro, claro, con ellos eso era era. aquí, digamos que el ciclismo era el deporte nacional. Ujú. Se acaba el patrocinio y el ciclismo baja. Siempre hemos sido potencia en ciclismo, pero al acabarse el patrocinio profesional, se acaba ese tema. Yo quedo en el aire, yo no sabía qué hacer, yo entré en crisis. Ahorita pues hay quien trate, pero en esa época ni médico, ni pediatra, ni nada. Nosotros nacimos en una casa con la partera y demás y Mm. tomábamos leche De de vaca. cantina y no teníamos Yo nací problema. en la casa, yo nací en el 80. Entonces,
eso que tú estás comentando, como que a mí me conecta con mi familia porque también tuve Claro. tíos que hicieron ciclismo a nivel aficionado, pero ellos se les notaba que tenían una ambición de, pues, de competir, ¿no? De mostrar su habilidad para el deporte. Y que yo me alcanzo a acordar que el ciclismo y el fútbol era parejito, en los deportes uno veía ciclismo y fútbol, no es como ahora que es solo fútbol. Ujú. Y bueno, de pronto ahora los olímpicos, ¿no? Pero Sí. Entonces, a raíz de eso, comencé sin que nadie me dijera a ver que para mí el deporte era un escape. ¿Sí? Entonces yo tenía esos momentos en los cuales yo entrenaba muchas cosas, ciclismo, hacía 5, 6, 7 horas diarias de bicicleta, ¿Y te iba bien en el cole también, me iba a la bien, par? Ush, mucho yo teso. me tocaba combinar todo, entonces yo entrenaba en la mañana, trabajaba en el taller de mi papá por la tarde Mm. y en las noches estudiaba. Entonces yo combinaba las tres cosas porque digamos que mi meta era en determinado momento y entre comillas ser grande. Yo quería ser el mejor y destacarme en algo, porque siempre yo tenía compañeros que eran buenos en algo y yo decía, no, yo tengo que ser bueno en algo. Sí, entonces como esa competencia interna conmigo mismo. Yo tuve un altercado con mi papá bastante fuerte sobre los 14 o 15 años, me voy de la casa, me voy a vivir con una tía. Ella trabajaba en una fábrica de noche y ella descansaba en el día. Y pues yo al revés, yo entrenaba, estudiaba y demás. Y digamos que nos cruzábamos por ahí de vez en cuando, pero no. Entonces de ahí me dedico a trabajar. Trabajé en cuánta cosa había. Yo trabajé en plazas de mercado, trabajé como embolador, como ayudante de bus, como ayudante de construcción, trabajé en cultivos de hortalizas, recogiendo, vendiendo en Corabastos. ¿De dónde eres tú, Rafa? Yo soy de Boyacá, de Sogamoso, Boyacá. Ujú. Muy pequeño, a raíz de una pelea que tuvieron mis papás, mi mamá se viene aquí para Bogotá y mi papá llega después aquí a buscarla. Y digamos que de ahí nos fuimos a vivir en Funza y en Funza se desarrolló todo ese proceso, pues, digamos, en función de eso. Ya una vez terminado el ciclismo, me presento a la Universidad Pedagógica Nacional. En esa época habría 2 o 3 universidades del área del deporte en Colombia, no había más. Ujú. Estaba la Universidad Pedagógica de Bogotá, la de Tunja, la de Pamplona, y no había más. Estaba la Escuela Nacional del Deporte. Y pare de contar. Por supuesto, entrar a estudiar educación física era una cosa impresionante. eh, Todos mis compañeros eran selección Colombia, selección Bogotá, campeones nacionales, suramericanos, centroamericanos, panamericanos, o sea, todos competían. todos. Y eran 60 cupos, 30 en la mañana, 30 en la tarde, y se presentaban aproximadamente 1.200 personas. No, sea Eso marica. era una No, locura, o sea, eso eran unos Juegos Nacionales chiquitos. no. Ingresar a eso era una locura, Era bien peleado. Eran era los muy, olímpicos. muy duro, muy duro. Eh, pues como buen estudiante de universidad públicas, pues los recursos económicos no afloraban, dependíamos 100% de la universidad. Entonces, Claro. las primeras 3 o 4 semanas era esperando que aprobaran el tema del almuerzo. El desayuno en esa época valía 5 pesos, les estoy hablando de la época de Cristóbal Colón. Entonces nosotros desayunábamos, almorzábamos y comíamos en la universidad para podernos solventar. Digamos que los tiempos duros hacen gente fuerte. Entonces, de ahí en adelante, lo que hubiera, lo que saliera para desarrollar y para hacer, lo hacíamos. Entonces, yo tuve trabajos de lo que ustedes se puedan imaginar. Yo trabajé como profesor de voleibol, de baloncesto, de fútbol, de natación y retándome, ¿no? Porque pues uno no tenía el conocimiento, ni la experiencia, ni la sabiduría, muchas Seguías con cosas. esa competencia interna Sí, todo el sino tiempo. que llegaban y decían, necesitamos un reemplazo de natación para el club tal. ¿Quién puede? Yo voy, sin saber nada, nada, Hijo de ni idea pucha. de qué esa vaina. Claro, uno se las buscaba, se las ingeniaba. Entonces yo normalmente lo que hacía era que me iba 2 o 3 horas antes de la clase que me tocaba dictar y me sentaba a ver qué era lo que hacían los profes, los que estaban atrás mío. Y yo llegaba, miraba las clases, cuadraba el tema y tin, salía a dictar. Entonces dictaba la clase que había dictado otro profe, pero la dictaba yo. Y así hacía, digamos que para rebuscarme. De ahí, digamos que consolidamos un grupo de amigos y muy buenos amigos, pero todos estábamos en las mismas condiciones socioeconómicas. ¿Cómo se llamaba el programa que estabas estudiando? Educación física, Educación licenciado física. en educación Ya. física. Fue muy grato porque, digamos, lo que estábamos hablando, ¿no? Muchas veces uno se abstrae y cree que uno es el único que sufre en la vida. No, pues hay
gente que está en las mismas condiciones y peor. Y se siente sí. cierto Sí. alivio, un poco. Entonces, O cuando sea, comencé a el darme consuelo, cuenta de mal de que, muchos consuelo de claro, tontos, cuando dicen comencé a por ahí. darme cuenta de que, venga, ¿y usted qué, cuántos hermanos tiene? No, mi papá no, no, muchos en las mismas situaciones, en las mismas condiciones. Entonces comencé a darme cuenta de que el sufrimiento se podía repartir, ¿sí? Sí. Entonces habíamos compañeros, por ejemplo, nosotros teníamos clase en la calle 72 con 15 Ujú. y otras clases nos las daban aquí en el Coliseo del Parque Nacional. Nosotros no teníamos plata. Los más aventajados tenían plata para el bus. Nosotros no. Entonces nos tocaba Bici. darle las maletas a las compañeras que tenían el dinero para pagar el bus y nosotros nos veníamos corriendo. Uy, qué Nuestra excusa tesos, es estamos marica. haciendo físico para Claro. mantenernos. Pues. El ¿Cómo cardio, usted weón. iba a decir, Calentar. oiga, tengo hambre o no tengo plata? No, no, eso no se puede hacer. Ese parque, ¿dónde queda? ¿El Aquí en la Nacional? 37 con Ah. séptima. Entonces, a raíz de eso, digamos que comenzamos a darnos cuenta de que la situación era compleja. Entonces comenzamos a profundizar. Para mí fue complejo el tema, porque igual, a nivel educativo, la universidad pedagógica internamente preparaba personas para desarrollar procesos en el ámbito de la educación física como docente. A mí lo que me gustaba era el entrenamiento. Entonces eso es un choque durísimo. Creo que de pronto a ustedes en las Lo universidades de le la pasa lo mismo. Yo pienso licenciatura. que siempre pasa en la universidad, uno obtiene un conocimiento que ellos se lo dan a uno, como hablábamos antes de empezar la entrevista. Ellos tienen una meta de que uno haga esto con el conocimiento que le dan, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso lo hablamos en otro episodio, es que ustedes van a ser profesores. Pero profesor, pero es que el título de la carrera se llama filología, no se llama licenciatura. No, no importa. Ustedes Ustedes están van para a ser salir de acá licenciados. para ser profesores. Y Exacto. uno sale y uno pues se da cuenta que uno puede hacer otras cosas con eso que aprendió. Y yo he visto que pasa en todas las profesiones, ¿no? En cierto modo ellos te dan estas herramientas con la idea de que tú hagas esto, pero si uno quiere hacer otra cosa, pues uno se da las mañas, ¿no? Se da uno las mañas, sí. Entonces Pues ahí mira cómo se dio las mañas, Rafael, comencé impresionante. a hacer cosas que en ese momento estaban satanizadas. Y es cómico, ¿sí? Entonces, en esa época yo no había tenido nunca contacto con un gimnasio. Yo no tenía ni idea de qué era eso. Yo mi vida No. me la había pasado haciendo deportes de conjunto o ciclismo. Yo no sabía lo que era un gimnasio. Y Por primera vez en la pedagógica había un cuartico que era tendría como estoy grande, yo 3 estoy allá. metros por 8 Era como estoy más, grande una ¿Ah, también. sí, cosita sí? así. Eso no había nada, pero habían pesas. Uh, Y en ese momento estaban entrenando dos muchachos y pues digamos que para la visión de uno de Sardino, pues uno los veía, yo los veía gigantes y yo, uy, yo quiero ser así. Ay, Pero mi tan lindo. pensamiento, digamos que el pensamiento o lo que me movía internamente era, yo quiero ser así de grande para que mi papá no me vuelva a pegar. ¿Sí? Me dan ganas de llorar con Ese eso. era, esa era mi motivación. Entonces comienzo yo a entrenar con lo que había ahí, a preguntar. Comienzo yo a entrenar pesas y trabajos de fuerza. Y en el programa de educación física, nadie hacía pesas. Oiga, imagínese. Entrenamiento de fuerza. Sí, nadie hacía. Entonces es cómico porque en los años 80 y 90, ser grande y entrenar fuerza estaba mal visto. En Bogotá habrían aproximadamente en esa época unos 4 Y gimnasios. es que eso te iba a decir, en esa época era, uno veía era gimnasios mentales, que eran locales llenos de maquinitas. Sí, Pero exacto. gimnasio, No, gimnasio, o no sea, un había. gimnasio como ahora que uno ve, en mi barrio hay 3 o 4 gimnasios fácil, Ujú. ahí cerca. En esa época eso no se veía. No, no se veía. Era algo tabú. Entonces, músculo y fuerza estaba asociado a la gente pobre. Eso era de pobres. ¿En serio? Estaba mal ¡Qué visto. Los loco! gimnasios en esa época solamente eran para los hombres. Las mujeres no entraban a Ah, los sí, gimnasios. yo eso sí ¿Sí? me imagino, sí. Y había esa estigmatización. Estigmatización. No se podía hacer fuerza. Y los grandes tenían que Qué taparse, o sea, tenían que cubrirse porque eso estaba mal visto. Entonces era complejo. Y ese era, digamos que también impulsado por el tema de la docencia de la universidad. Eso estaba mal visto. Entonces en esa época el tema del entrenamiento giraba en torno a la resistencia.
todo giraba en torno a la resistencia, y creo que todavía, ¿no? El test de Entonces, Cooper, ¿no? El famoso test de Cooper. Cooper. Entonces, que en los colegios, ¿qué tenían que hacer? Test de Test de Cooper. Cooper. Sí, yo tenía Que... clase de fútbol en el colegio y solamente hacíamos 21 para evaluación y test de Test Cooper. de Cooper. Pero fíjese que la resistencia es de la que estábamos desde el principio hablando, la resistencia para la vida también. Y todo giraba en torno a eso. Entonces, usted tenía problemas de sobrepeso, corra, haga ejercicio aeróbico para que adelgace. Pues a mí me encantaron las pesas. Yo comencé a entrenar. Mi primer profesor se llama Armando Cardoso, una persona con un conocimiento y una capacidad impresionante. Y por primera vez en la vida nos llevaron a un gimnasio que era el gimnasio de la Cruz Roja, ahí en la carrera 60. Nos llevó a hacer una clase, un trabajo, porque ahí habían máquinas que no habían en el gimnasio de la pedagógica. Hicimos un trabajo que duró más o menos 1 hora, y después de eso le dijimos al profe que si podíamos entrenar. Dijo, claro, háganle. Creo que duramos unas 4 horas entrenando. Por supuesto, duré por lo menos 20 días que no podía caminar, Yo no me quiero podía aclararle aquí a la bañar. audiencia que entrenar aquí con el profe Rafael No, pues hay que tener por lo menos una disponibilidad de tiempo de 4 horas y hay que tener un perrenque, papá, o sea, unas agallas, las hijuepuercas, porque no te deja caer. con lo que acaba de decir ya sabemos que tiene un umbral del olor alto. Sí, No, sí, ya uno se va Porque adaptando. porque yo la verdad, esa es una de las razones por las que yo hago ejercicio media hora. A veces un poquito más, pero media hora, porque yo después en esa media hora, yo con el ejercicio que hago de hacer mis flexiones, trato de hacer barras porque todavía no las puedo hacer bien. Yo quedo mamado. Molido. Y en un momento yo digo como, bueno, hay que calmarse porque yo no, entrenar no es mi profesión, hago para mantenerme uno bien sabe uno cómo hacerlo y tampoco. necesito tener energía, poderme mover para las otras actividades que tengo El durante el día. día, ¿no? Y lo que le decía a Paula, si yo sé, por ejemplo, yo soy músico, si yo sé que esta noche voy a tocar o mañana en la noche, pues ese día voy a hacerlo más suave porque no quiero estar mamado cuando llegue a tocar, ¿no? Claro. Pero sí, claro, te entiendo. Volviendo al tema, sí se nota que, o sea, nada más escuchando tu historia, uno ya entiende que Rafa a la hora de entrenar es en serio, es hasta que Ah, no, pues, papá. vamos es a trabajar. Sí, 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 sí. Es una delicia. Entonces, bueno, ahí comienza una evolución en el proceso, y entonces comienza a llegar aquí a Colombia el tema de la gimnasia musicalizada. En esa época lo llamábamos aeróbicos. Nos vamos Entonces, de heroicos de pronto la ustedes se ciclovía. acuerdan de una señora que se llama Jane Fonda, que es una Sí, artista también. claro, Claro. claro. Y ella es la que Mis comienza a respetos. popularizar los aeróbicos de clases grupales, pero Ujú. más que aeróbicos eran clases sistemáticas. Eso era como gimnasia militar sin armas. Repita varias veces un ejercicio, pero con música. Entonces ahí ya comienzan a aparecer esos, y eso ya comienza a ingresar en los gimnasios, pero eran aparte, es decir, las mujeres a un lado, los hombres al otro. Los hombres no podían ir a hacer ese tipo de clases, y las No, mujeres no podían pasar al lado de la fuerza, al lado de las pesas. pesas. Ambos estaban mal vistos, ¿no? Ambos estaban más vistos, claro. Entonces, hombre que hacía ejercicio ¿Aeróbicos? aeróbico, no, ya no lo No. miraban tan bien, y más en esa época, pues complejísimo, ¿no? Sí, no Usted le no, hablemos tanto no. porque ese ya se le voltearon las chupas. Exacto. Y al revés, digamos que con las mujeres pasaba lo mismo. Es como las futbolistas hace unos años. O sea, esta vieja hace pesas, uy, no, esta la catalogaban de una vez y la comenzaban a discriminar. Sin embargo, digamos que el gimnasio o el entrenamiento de la fuerza comienza a cambiar, porque ya comienza a venir o a llegar las oleadas de Estados Unidos, y ya comienza a meterse la medicina, porque antes la medicina no se metía en ese tema. O sea, estaban aparte, estaban alejados de ¡Qué ese proceso. locura! Comienzan a aparecer los gimnasios, pero más orientados hacia el tema de la salud. Entonces comienzan a los médicos a Eso es más o investigar y a menos en qué progresar. década Estamos entramos. hablando más o menos del año 93, 92, 93, comienza a popularizarse, llámese, ese tema. Entonces ya comienzan a haber más acompañamiento de la parte médica. Entonces los médicos comienzan a decir, venga, solo hacer fuerza no es bueno, hay que hacer resistencia. Venga, solo hacer resistencia no es bueno, Ay, hagan que Hay que salgamos de mezclar, hay fuerza. que Entonces, claro, combinar. comienzan a mezclarse el tema. Entonces ya comienza como a romperse la barrera psicosocial, porque era psicorrígida en ese proceso. Entonces ya y de comienza a haber más género. comportamiento. Claro. En Colombia sucede un fenómeno, digamos que de una u otra forma, que parte la historia del proceso, y es que nace la ciclovía. Entonces, cuando comienzan a hacer esas clases grupales en Eso fue la en los calle, noventas. sí, Claro. en las clases grupales, entonces, claro, todo el mundo comienza a darse cuenta de que esa gimnasia musicalizada llama a muchísima gente.
A raíz de eso, entonces los gimnasios también se comienzan a popularizarse y comienzan a aparecer como centros de entrenamiento, pero ya para la gente de élite, digámoslo así. Entonces comienzan a aparecer gimnasios en el norte. Había uno que se llamaba Blue Jean y lo manejaba una actriz muy famosa brasilera que se llamaba María Goretti. Los Goretti, sí, yo hermanos, me Claro. acuerdo, claro. los hermanos Mayarino, que todos son actores y muy conocidos, entonces también crean su propio gimnasio. Y comienza, digamos que como un auge en ese proceso y todos los actores entran en Pa' esa allá. dinámica. En el año 1996 nace Bodytech y ahí se rompió, digamos que toda la esquematización y comienzan a haber interacciones de todo tipo. ¿Sí? Y tal vez ahí empiezan a popularizarse los gimnasios, porque en esa época yo me gradué del Se colegio en el masificó. 97. Y yo me acuerdo que el profesor de fútbol, como estábamos en 11, nos decía el otro año van a hacer el servicio militar, entonces para que se vayan acostumbrando había clases que era toda la clase volteando. Y pues nosotros veníamos de todo el bachillerato jugando fútbol, era como profesor, pero ¿por qué nos haces esto? Y me acuerdo que él tenía una frase que decía, si ustedes no hacen ejercicio ahorita, después van a tener que ir a pagar un gimnasio. Que yo ahora me acuerdo mucho porque yo pienso como parce, igual, si uno hubiera cogido la goma a hacer ejercicio, hubiera tenido que ir al gimnasio después porque Claro, al tiene médico, que hacer diría yo. algo. O sea, No, si no y haces ejercicio ahorita tienes es que ir a pagar claro, un también, hospital, también. claro. weón. Un Entonces, tratamiento de diabetes, un tratamiento de... sigue, digamos que sigue como la evolución del proceso y se comienza a hablar del fitness. Para esa época eso era una cosa pues como muy novedosa. Aclaremos Entonces, eso, Rafa, el fitness, porque mucha gente, además la palabra fit y la fit, palabra fitness hoy en día es una muletilla, pero sí, así, todo es fit, todos ¿verdad? son fit, sí. Todo, y todos son fit. Entonces, a mí sí me gustaría un resto aclarar eso. ¿Qué es el fitness en realidad? Perfecto. Entonces el fitness nace como una oleada y comienza a promover el desarrollo no solamente de la fuerza, sino de las capacidades condicionales. Entonces en el gimnasio comienza a trabajarse fuerza, comienza a trabajarse resistencia y flexibilidad. Velocidad no tanto porque digamos que no era necesaria, pero esas tres capacidades, esas tres condiciones sí se trabajan de manera sistemática. Era entre comillas muy empírico, era muy de percepción de los niveles de esfuerzo y demás. La medicina hasta ahora va comenzando a crecer en el ámbito deportivo, porque en esa época no existía la fisioterapia tampoco. Entonces todo Sí, el no, mundo, digamos que en función de tener salud, desarrollaba esas tres capacidades físicas. No había mucha investigación en el tema, entonces en esa época todos los aeróbicos o el ejercicio que se hacía era de altísimo impacto. Ahora entendemos que es que esas clases no eran aeróbicas, eran más anaeróbicas que aeróbicas, Mm, que tenían otra serie de condiciones ¿y y esto. cuál es la diferencia de una rutina aeróbica aeróbica, y La anaeróbica? anaeróbica. intensidad del trabajo, Ok. ¿ok? Entonces, Cuando eh, te cambia, O sea, si es se aeróbico es pasa, más suave, si más es suave, anaeróbico es más intenso. correcto. Y se pasa un límite. básicamente, digamos que la aeróbica tiene una serie de características. Entonces, la primera característica del ejercicio aeróbico es que es de larga duración. No hay descanso desde que usted arranca hasta que usted termina. La segunda característica es que la técnica de ejecución es repetitiva. La tercera característica es que es de fácil ejecución. Entonces, montar en bicicleta, si tú solamente Mecánico. pedaleas, el tema es cíclico, manejas una frecuencia cardíaca, una velocidad o unos vatios y eso es continuo. En un ejercicio aeróbico, esto anaeróbico es lo contrario. Sube y Picos. baja la frecuencia cardíaca, la ejecución técnica a veces es muy complicada y no hay pausas de recuperación o cambios de velocidad en la ejecución de entrenamiento. Así como lo estás diciendo, eso no cuadraría en lo que se llama ahora el HIIT, los entrenamientos de alta intensidad. Sí, pero entonces es que vienen, digamos que agrupados en función de lo que yo requiero y yo necesito. Ok. Entonces, ¿el tema cuál es? Que, pues lo primero que hay que tener claro es que no todo el ejercicio es bueno, sino que tú Uh, necesitas hacer un ejercicio o un entrenamiento de acuerdo a tus necesidades, ¿sí? Entonces volvemos, como no tenemos herramientas, pues entonces la gente termina haciendo ejercicio por prescripción médica. La primera, usted va al médico, el médico le dice, venga, usted está muy mal, arranque a entrenar. Esa es la primera allá forma. vamos. La segunda, porque usted se siente muy mal con su aspecto físico. Pues usted se siente muy gordo, se siente muy flaco y entonces usted se ve motivado por ese aspecto físico. Perdón. ¿Sí? La tercera, por un problema
con la pareja o un problema familiar y usted termina refugiándose en el tema para poder como sobrellevar o pasar esa situación. Entonces, digamos que las motivaciones son diversas, pero el problema es que cuando yo voy a estar inmerso dentro de un programa de entrenamiento, toca individualizarlo. Y ahí hay que hacer, digamos que como diferencias significativas, porque hay diferencias bastante grandes. Necesitamos, digamos que tener herramientas para poder tomar la decisión más adecuada en función de los objetivos que yo me planteo. Porque de ahí en adelante entonces comienza el lío. Entonces nace el fitness, se desarrollan esas capacidades condicionales, ya hay más inclusión en esos procesos de los gimnasios, pero solo se trabaja eso. ¿Sí? Eso sigue avanzando y más o menos sobre el año 2015 mutamos, ya no hablamos del fitness, en este momento tenemos que hablar del wellness. Sí. ¿Sí? Entonces, Epa. ahora hablamos del wellness porque se descubrió que es que nosotros no solamente somos capacidades condicionales. Entonces nosotros en el wellness no solamente trabajamos las capacidades condicionales de fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, sino que también trabajamos las capacidades coordinativas. También trabajamos con el tema espiritual. También trabajamos con el tema de desarrollo personal. Y tiene como diferentes frentes que lo que busca es lo que siempre nos han dicho en las universidades, ¿no? El desarrollo integral del ser humano. Holístico. Entonces, el wellness ya contempla muchísimas cosas y digamos que se incrementa el portafolio de servicios de los centros de entrenamiento. Y Bueno. digamos que ahí ya es donde vamos más o menos ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo, yo empecé a hacer ejercicio cuando empecé, así que lo que les decía, por la que yo hacía por allá de vez en cuando, porque fui al médico y yo iba con mis papás, llegué a la casa y le dije a mi papá, papá, no, me dijeron que pues que haga ejercicio. Y le dije a mi papá que como que había, con mi hermano le dijimos, papá, este producto, esta vaina está interesante, comprémosla, que es una barra para hacer barras, valga la redundancia, que es portable, que se puede desarmar y cambiar la altura. Entonces mi papá dijo, como el médico, o sea, como que le habíamos dicho a mi papá la idea antes, y él no reaccionó. Cuando le dije que el médico me había dicho que hiciera ejercicio y a los otros, un par de días después mi hermano le dijo, oye papá, compremos esto. Mi papá dijo, me miró, lo voy a comprar para que usted haga ejercicio. Entonces como que me puso, como que yo sentí, marica, tengo que, mi papá Está haciendo el está preocupado, mi esfuerzo, papá está claro. preocupado porque si no, no me diría, tiene que hacer ejercicio. Por un lado, por el otro lado, yo ya veía que, no sé, yo nunca hice ejercicio, pero nunca me pasó que yo fuera a abrir, a destapar un frasco y me sintiera muy débil, y Muy sintiera que me tenaz. faltaba fuerza, o sea, como que a uno le duelen los músculos cuando va a hacer fuerza, y uno dice, marica, pero Ya estoy si cucho. yo soy un machote, esto no debería estar pasando. Entonces, como que eso, sumado con con lo del médico y tal, y con mi familia como viendo como que sí, tenemos que hacer ejercicio todos. Porque ahí en ese momento mi papá ya estaba, mi papá se pensionó y él lo llaman a trabajar y dice, no, no, yo estoy acá haciendo ejercicio, cuidándome, cuidando a mi mujer, porque él le preocupa que mi mamá también haga ejercicio y tal. Entonces, como que ahí empezó en mi casa la cultura de hacer ejercicio. Yo creo que mi hermana y yo somos los más flojitos. Mi hermano sí le mete harta intensidad, se le nota, ya lleva más de un año haciendo ejercicio juicioso. Y pues no se ve así grandísimo, pero se le nota la diferencia. O sea, yo lo miro y se le nota la espalda Más grande, más más ancho, sí. grande. Ya le tocó cambiar un poco de camisas porque No le entra. ya no le daban a la espalda, ya paila, le tocó botarlas. Eh, y entonces como que uno, de hecho yo le digo a mis amigos, el otro día estaba con un parcero y le decía, parce, pero yo se lo vi el otro día, se no estaba tan gordo, weón, haga ejercicio. Claro. Y entonces y él me acuerdo que me miró así, yo le dije, no deje de comer, no deje de comer, güey, yo no deje de comer, pero haga ejercicio. Solo haga ejercicio y verá, usted ve la Es diferencia. que aprender Sí, a comer, pero sumado sí. a eso que está diciendo Rafael del wellness, a las dos motivaciones tuyas, nosotros también, bueno, cuando nos reencontramos hace poco, hace unos meses, que dijimos, marica, estamos en la inmunda, hagamos algo al respecto, pues como yo ya tenía esa experiencia contigo, de haberme certificado contigo, pero no solo eso, sino haber entrenado contigo, yo también le dije a Rafael, pues mire, marica, a mí una cosa que a mí me funcionó en la vida, más que ir al médico, y que al psicólogo y que a cualquier otra cosa, fue haber empezado a entrenar y tener unos hábitos mucho mejores y yo evidentemente me sentía mucho mejor. Entonces, en esas ganas de querer sentirse mejor, en esas ganas de uno, como pucha, sacar la cabeza del hueco y del pozo en el que uno se está ahogando,
pensamos que la primera herramienta era retomar el ejercicio. Y digo retomar porque pues en el colegio a uno mal que bien lo hacían moverse, mal que bien lo hacían moverse, Y sino no, y que cuando uno avanza a la universidad, mira que yo busco unos ejercicios son como de estiramientos, son como ejercicios muy básicos para mayores de 40 años que nunca hacen ejercicio, así como estiramientos y tal, y me puse a hacerlos. Y me acordé de las clases de la primaria porque son puros ejercicios que nos hacía el profesor en primaria. Que yo me acuerdo que yo pensé como, marica, yo cuando hacía esto en primaria, pensaba que esto era una mamadera de gallo y que no servía para nada. Pero después de hacerlos, de practicarlos un par de semanas y solo hacía eso, como que uno empieza a notar que las caderas, el movimiento de las piernas y tal, usted los empieza a brazos, caminar bien, la huevón, espalda, la postura, a ser todo se consciente facilita, de sí. cómo camina, de cómo Sí, se eso, sienta. eso es clave, digamos que Pero pregunta, Rafael, perdóname que te interrumpa, quiero así mandarte la pregunta, queremos mandarte así la pregunta de una. ¿A lo bien hacer ejercicio sí le ayuda a uno a salir de la inmunda o no? sí, lo que Bien, pasa es que toca comenzar, digamos que en orden y establecer las diferencias entre una cosa y otra porque existen diferencias significativas. Entonces, lo primero, una cosa es la actividad física, Sí. ¿sí? La actividad física es todo aquel movimiento, todo movimiento que genera un gasto desde el calórico. punto de vista de las calorías, ¿sí? Entonces, yo puedo, por ejemplo, comenzar a incrementar mi calidad y mi condición de vida y de salud, comenzando a hacer modificaciones en las tareas cotidianas. De por sí hicieron un experimento en Estados Unidos donde en un conjunto colocaron varias familias y le quitaron todo lo que tenía que ver con la tecnología. Entonces no tenían lavadora, no tenían carro, no tenían aspiradora y todo lo, digamos que moderno, se lo quitaron. Los midieron, los pesaron, les tomaron medidas de composición Qué nota. corporal, fuerza, velocidad, Si les quitaron la resistencia lavadora, los mandaron a los 70. Güey. y Buenísimo. comenzaron a hacer las labores de la casa. Y eso lo hicieron, o ese trabajo lo hicieron más o menos durante unos 8 semanas y volvieron a medirlos. La mejora en composición corporal, capacidades condicionales y bienestar fue alrededor del 20%. Eso ¿En es un cuánto tiempo, montón Rafita? en 8 semanas. No, sí. Dos ¿Sí? meses, pues, sí es bastante, claro. Entonces es un montón. Barrer es un Claro, ejercicio, una entonces cuando usted chimba. comienza a darse cuenta, entonces usted ya no tiene carro, tiene que ir al almacén a pie para traer el mercado. Usted tiene que lavar su carro, usted tiene que lavar su ropa, usted tiene que planchar, usted tiene que... Entonces ese tipo de labores incrementan el gasto calórico y eso se denomina actividad física. Viene el otro tema que es el ejercicio, ¿sí? Sí. Entonces el ejercicio ya tiene otra connotación, porque el ejercicio lo que busca es modificar una serie de estructuras a nivel funcional y tiene una prescripción. Todos no necesitamos lo mismo. Por eso la primera parte es clave, que es la evaluación. Hay que hacer una evaluación. Yo tengo que evaluar la fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad para determinar en qué estás bien, en qué no estás tan bien, pero en qué es lo más mal que estás. Porque yo tengo que darle un orden lógico al desarrollo del proceso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, resulta que usted está muy mal en fuerza de los miembros inferiores. Las piernas las tiene muy mal. ¿Sí? Le duele la rodilla, le duele la cadera, le duele no sé qué. Y usted entra a un gimnasio y lo primero que lo ponen a hacer es sentadilla. No, porque si usted, por ejemplo, no tiene la flexibilidad suficiente, haciendo la sentadilla se va a lesionar. Entonces, de pronto a usted le toca comenzar mejorando primero la flexibilidad y mejorando la estabilidad para poder después hacer los ejercicios de fuerza. Entonces, el problema es que yo no puedo arrancar por donde yo quiera. Yo tengo que arrancar por donde yo necesito, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Y de ahí para allá se prescribe el ejercicio. ¿El problema cuál es? Pues que desafortunadamente el tema de los entrenadores y del entrenamiento se ha prostituido. Entonces, cualquiera que haya hecho medianamente ejercicio se vuelve entrenador. Cualquiera que Qué haya peligro. levantado pesas tiene la autoridad moral para comenzar a ser entrenador. No. Cualquiera que aparece en TikTok haciendo Entonces ahí Haciendo cualquier ejercicios, rutinas en payasada, TikTok. sí, el tema es eso complejo. causa una cantidad de lesiones El otro término o el otro de los tema creyentes. es el deporte, sobre todo el Eso ya deporte es otra cosa. competitivo, porque es que el deporte competitivo si ya no es salud, eso ya nos No, vamos a otro no, lado. Ahí se rompe lo del deporte salud. pues ya el estrés oxidativo, que es como una vaina que yo leí que va como asociado con qué tan rápido se envejece el cuerpo, ¿no? Ujú.
En los deportistas de alto rendimiento es mayor que en una Mayor. persona que no hace deporte de alto rendimiento, ¿no? Sí, señor, porque Irónico. genera altos niveles de radicales libres. Entonces, los radicales libres se elevan con altos niveles de estrés o con volúmenes o intensidades altas de entrenamiento. Ahora, ¿qué es lo más importante, digamos, de todo lo que hemos estado hablando? Varias cosas que deben quedarle clarísima a la gente. Y es que cuando usted comienza a entrenar, usted comienza a lograr unos cambios a nivel morfofuncional. El problema no son los cambios que usted ve, el problema son los cambios que no se ven. ¿Sí? Entonces, cuando usted comienza a hacer ejercicio o actividad física, usted comienza a incrementar los niveles de sus condiciones y comienza a ver un cambio. Entonces, lo que usted dice, venga, yo voy al gimnasio, comienzo a entrenar fuerza, y entonces los primeros cambios que se comienzan a notar es que comienza a incrementar mi masa muscular, comienza a disminuir mi porcentaje de grasa, mi densidad muscular, es decir, lo duro de mis músculos, cada vez es más notorio. Eso es lo que usted puede palpar y se ve. Usted se puede medir y se da cuenta que el contorno de sus perímetros corporales comienzan a bajar. Eso es lo que usted puede percibir y lo que ve. Sí, Pero ¿qué es lo que no ve? El Hombre, lo que sistema usted no ve endocrino. es que cambia a nivel endocrino. Cuando usted hace trabajos de resistencia, lo mismo. Entonces, inicialmente usted subía una escalera de 2 pisos y usted llegaba agitado. Comienza a entrenar y ya después usted sube 10 pisos y sin ningún problema. Pero usted sabe qué fue lo que pasó internamente dentro de su cuerpo. No. Entonces, cuando un niño, por ejemplo, comienza a hacer ejercicio o comienza a hacer deporte, esos cambios son bastante significativos. Y ese es un gran problema que nosotros tenemos aquí en nuestro país. Entonces los niños comienzan a entrar a escuelas de deporte a los 6 o 7 años. Maravilloso. ¿Por qué? Porque el deporte me genera a mí una cantidad de cosas alrededor. Hábitos. Disciplina, me mejora mi salud mental, me mejora mis capacidades volitivas, entonces todo lo que tiene que ver con la voluntad, la entrega, el autoconocimiento, la perseverancia, la constancia, y eso es maravilloso. Pero volvemos, el problema no es lo que no se ve. Entonces el niño comienza a entrenar y comienza a producir modificaciones estructurales. Se produce una bradicardia funcional, su corazón se pone más grande, bombea más sangre en menos tiempo, es mucho más eficiente, Ujú. ¿sí? Y en la medida en que yo entreno, eso se va perfeccionando. Entre más entrenamiento, más cambios, ¿sí? ¿El lío cuál es? Que yo sigo entrenando y cambia mi proceso metabólico. Entonces yo puedo comer más porque así mismo gasto. Y a pesar de que como más, me mantengo saludable, Ujú. ¿sí? Sigo entrenando y sigo logrando cambios. Entonces, estructuralmente usted metaboliza rápidamente la grasa. Usted se concentra más, usted es capaz de resolver problemas. Usted se siente eufórico, porque claro, el hacer ejercicio Sí, eleva los es algo niveles así. hormonales, ¿sí? Eleva los niveles a nivel endocrino y eso hace que usted se sienta muy satisfecho. Todas esas son cosas súper positivas del entrenamiento o de la actividad física sistemática. sí. ¿Cuál es el lío? Cuando el papá a los 17 o 18 años le dice al chino, hermano, ya deje de perder el tiempo, póngase a hacer algo que valga la pena. Ay, Dios Métase a mío. estudiar ingeniería, medicina, Ay, algo que le dé plata. y lo Ay, sacan Dios del mío. entorno. Entonces, claro, usted imagínese que ese corazón de ese niño ya es así de grande y es muy eficiente para poder realizar la actividad. Come más, duerme más, se elevan los niveles de hormona del crecimiento, se elevan los niveles de testosterona, en el caso de las niñas de los estrógenos, a usted le crece más rápido el cabello, las Las uñas. uñas, ¿sí? Eh, eleva su condición y su capacidad mental y de un momento a otro, ¡boom!, se la corta. Todos esos procesos de evolución involucionan, pero hay cosas que no vuelven atrás. Entonces esa capacidad cardíaca Cardíaca. queda así, su corazón queda así de grande. Pero como ya usted deja de entrenar, ya ese corazón no tiene la suficiente fuerza para bombear esa cantidad de sangre. Entonces con el tiempo comenzamos a tener problemas de insuficiencia cardíaca, porque yo entrené para lograr esas modificaciones. Yo dejé de entrenar, pero yo no dejé de comer, sigo comiendo lo mismo, comienzo a incrementar